Por años he practicado, entrenado y he intentado descifrar los secretos para llevar mi nivel al punto más alto. Y aunque hoy resuelva el cubo en 6 segundos, la realidad es que muchas de las cosas que más me ayudaron vienen de cosas simples, cosas que tardé años en entender, pero que hoy te voy a explicar en tan solo unos minutos. En este video te voy a mostrar exactamente cómo resuelvo el cubo 3×3. Example solves, resoluciones de ejemplo, paso a paso, explicados de la forma más clara posible. Algo importante, recuerda que este video está hecho para todos, aunque si ya promedias 20 segundos más o menos, probablemente entenderás casi todo al instante. Y si promedias 1 minuto, 40 segundos, o incluso si todavía no has resuelto tu primer cubo, igual te recomiendo quedarte, aunque no entiendas cada cosa. ¿Por qué? Porque ver resoluciones avanzadas te puede ayudar a familiarizarte con ideas y técnicas que tarde o temprano verás en algún momento. La idea de este video no es que memorices todo, sino que lo que puedas aprender desde ahorita, lo aprendas y lo apliques en tus resoluciones. Y las que aún no entiendas, cuando hayas bajado un poco más tus tiempos, regreses a este video y ahora sí, las aprendas sin que te cuesten tanto trabajo. En cada una de estas resoluciones, no solo voy a resolver, voy a comentar las ideas claves de cada cosa y que honestamente me habría gustado escuchar cuando yo estaba comenzando. Aún así, en la descripción te dejo una guía ordenada de cómo mejorar en el cubo, desde cómo leer la anotación del cubo, hasta cómo hacer menos de 1 minuto, menos de 45 segundos, 30, etc. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Empezamos con la primera mezcla, pero algo muy rápido que tengo que decirles es que yo uso el método avanzado CFOP, que consiste en hacer la cruz blanca o amarilla, yo hago las dos cruces, cualquiera de las dos, cruz blanca. Luego segundo paso es F2L o First Two Layers, que consiste en ir haciendo pares de piezas, estas dos, luego otras dos, por ejemplo, estas de aquí, luego otras dos, que serían estas de acá, y por último, las dos de aquí. Eso es F2L, First Two Layers, primeras dos capas. Luego, tercer paso, OLL, orientación de la última capa. Con un caso, hago la cara amarilla, aunque el resto de la capa no esté resuelto. Y último paso, PLL, permutación de la última capa. Con un caso resuelvo el resto sin que la cara amarilla se rompa, por así decirlo. Entonces son 4 pasos. Cruz, primeras dos capas, orientación de la capa de arriba y resolver lo de esa capa, lo de los lados, ¿vale? Recordemos que yo tengo tutorial de CFOP en mi canal, en la descripción está, pero como te digo, aunque no uses ese método, puedes ir entendiendo algunos conceptos. Aquí voy a hacer la primera mezcla, las dejo también en la descripción las mezclas, y es siempre con la cara verde enfrente y la blanca arriba. Una clave importante, un consejo es que si resuelves solamente un color de cruz, la blanca por ejemplo, intenta a partir de ahora, no importa cuánto promedies, pero a partir de ahora ya intenta hacer la cara opuesta, resolver ambas, de repente blanca, de repente amarilla. Si resuelves solamente cara verde, intenta con la azul también de repente. Si resuelves la roja, con la naranja. Yo te recomiendo mucho eso, porque créeme, si ves una cruz difícil en la cara blanca y solo resuelves esa, te pierdes de una posible cruz fácil en la amarilla. Entonces en esta primera mezcla veo la cara blanca, la verdad la blanca se me hace más cómoda. La amarilla no es mala, pero tiene aristas más incómodas. Esta por ejemplo está volteada y la verdad esta creo que me puede ayudar mucho. Eso sí, algo importante, cuando ven una arista resuelta, a veces puede ser una ventaja o a veces simplemente puede ser una distracción, puede ser algo engañoso. A veces hay cruces con 2 aristas ya puestas en su lugar, pero las otras 2 que faltan pueden estar incómodas, complicadas y pueden no terminar siendo una cruz cómoda. Entonces hay que tener eso en cuenta. En este caso, por suerte, si es una cruz cómoda, aquí tengo esta arista en su lugar y algo importante, recuerda siempre el orden de tus centros. Verde opuesto al azul, naranja opuesto al rojo y amarillo opuesto al blanco. Y también el orden hacia los lados. Por ejemplo, si la blanco está hacia arriba es verde, rojo, azul y naranja. Y si la blanco está hacia abajo es verde, naranja, azul y rojo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo aquí esta arista simplemente la bajo, sí voy a tener una arista bien, pero esta está, aunque esté en su color blanco, está en su centro incorrecto. ¿Se dan cuenta? Esta arista debería ir acá. Entonces aquí empiezo con esto. Empiezo haciendo un giro doble de la capa de abajo para ponerla atrás. Esto es importante, no pasa nada que de repente rompas tu arista, que ya esté en su lugar, mientras tu cruz sea eficiente, mientras sea óptima. Aquí puse esta atrás, tengamos en cuenta esto, como la verde es opuesto al azul, con un giro doble, sí o sí se va a regresar a su lugar. Y eso con cualquier arista opuesta, por ejemplo esta, si la bajo, con un giro doble se va a poner en su lugar. Aquí tengamos en cuenta esto, yo empecé así, pongo esta aquí atrás, para después colocar esta, la rojo-blanco, pero esta también se va a bajar junto con esta. Ahí está, están estas dos. Esta se puede poner aquí porque es opuesta y están en su orden correcto. Azul, rojo, verde. Azul, rojo, verde. Estaría incorrecto si fueran estas dos en orden correcto y esta azul acá. Ahí sí estaría mal. Pero como todas son opuestas, perfecto. Con un giro doble se va a resolver. Pero ¿por qué no hago un giro doble? La verdad aquí yo no haría un D2, un giro doble, porque aún tengo esta cuarta arista. Lo que yo haría es este espacio vacío donde va la blanco-naranja. Lo pongo aquí en esta parte. Bajo la arista blanco-naranja y ahora sí, mi último giro. Algo importante, siguiente clave. Yo nunca me quedo con solo resolver la cruz, pausa larga y ver mi primer par de F2L. Yo nunca hago eso porque eso precisamente te quita tiempo. Yo lo que hago es, en cuanto estoy acabando mi cruz, o si se puede desde la inspección incluso, ahorita les voy a dar algunos ejemplos, ver mi primer par. En este caso estoy en mi último giro o mis últimos giros
y ya estoy viendo mi primer par. Aquí por ejemplo tengo esta arista, pero la esquina no se ve a simple vista. Tampoco es como que dé mucho tiempo de hacer todo esto, ¿no? Mientras resolvemos la cruz. Entonces tenemos que ser muy rápidos. Aquí al momento no veo su esquina, veo esta arista pero tampoco veo su esquina, pero mientras estoy resolviendo un poco veo este par de aquí atrás. Aunque no esté resuelto, ya tengo aquí las dos piezas, la esquina y la arista. Entonces no solo hago último giro de la cruz, pausa larga, inspecciono, sino que desde que estoy haciendo mis últimos giros, voy buscando mi primer par. Aquí está mi primer par, y en cuanto voy acabando mi cruz, como sé que sí o sí se va a resolver con un giro de capa de abajo, hago capa de abajo y luego mi primer par. Aquí está. Lo mismo para todo F2L. Mientras voy acabando mi primer par, busco lo siguiente. Aquí veo una arista, una esquina, pero aquí también alcancé a notar, miren, estas dos. Esta esquina la alcancé a notar, y como tiene azul, y ya solo me falta un par con azul, son estas dos piezas las que voy a colocar. Desde aquí, sin rotar, hago este par, formé el par, y lo mismo. Cuando voy a meter mi par, veo lo siguiente. Aquí, por ejemplo, encontré este par. En cuanto voy a meter este par, ya vi mi siguiente, que es este, roto, meto mi par y veo mi último. Como sé que me queda un último par, ya es más fácil encontrar mis piezas. Si es el primer par es más complicado. Son estas dos. Aquí, muy importante, para evitar rotaciones, este caso, si me hubiera tocado en la parte de atrás, lo haría desde aquí. Haría algo así. De esta manera, metería el par. Pero como me tocó aquí, yo lo que haría sería esto. Este movimiento. Y algo importante, cuando tú vayas a meter tu par, tu último par, tu cuarto par, y veas tres aristas amarillas, o bueno, tres aristas de la cara de arriba, apuntando hacia arriba, o sea, bien orientadas, es porque puedes forzar una cruz. En este caso, si meto mi par de esta manera, se forza un caso de cruz. Pero si lo meto de esta manera, no se forza un caso de cruz. Eso es importante, intenta siempre forzar un caso de cruz, o al menos intenta evitar un caso de punto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una situación completamente aleatoria, aquí por ejemplo, no hay tres aristas orientadas hacia arriba. Pero bueno, si meto mi par de esta manera, no se forza un caso de punto. En otra situación, por ejemplo, en este caso sí, si no hay ninguna arista orientada, ninguna arista, en este caso amarilla, apuntando hacia arriba, y meto mi par de esta manera, sí o sí es un caso de punto y es lo que queremos evitar, un caso incómodo. Pero si hubiera metido el par de otra manera, en este caso de esta manera, no forzo un caso de cruz, pero al menos forzo un caso que no es de punto. Yo te recomiendo mucho experimentar ese último par. Experimenta mucho, no uses cronómetro, experimenta con calma, con paciencia. Por ejemplo, aquí ¿qué pasaría? Si meto mi par de esta manera no se forza caso de punto. Si meto mi par de esta manera tampoco. En ambas situaciones es un caso de dos aristas orientadas. Ok, si tengo tres aristas orientadas, entonces lo meto así, porque si lo pongo de esta manera no se forza cruz. Entonces, en esta resolución, el OLL que quedaba es esto. Otra clave. Yo les dije, voy a dar todas las claves que yo conozca. Conforme vas avanzando, conforme vas practicando, vas a notar que hay algoritmos que, dependiendo del color de sus esquinas, te van a dar skip de esquinas, es decir, tus esquinas se van a resolver. Por ejemplo, en este caso de OLL en específico, este caso sé que si me tocan dos colores iguales a la derecha y dos opuestos a la izquierda, sé que sí o sí me va a tocar un skip de esquinas. Si me hubiera tocado cualquier otra situación, sé que no me va a tocar eso. Por ejemplo, en esa situación, como no son iguales y opuestas, sino iguales e iguales, no me va a tocar skip de esquinas. No sé qué caso me va a tocar, pero al menos ya sé que no va a ser un skip. Y bueno, eso es algo que les puede ahorrar un poco de tiempo. Ustedes con los casos que vayan aprendiendo, váyanse dando cuenta. Ok, si yo resuelvo este caso y tengo dos iguales y dos iguales, y yo lo resuelvo de esta manera, sé que me va a tocar un skip de esquinas. Pero en otra situación, si son iguales e iguales, pero no están verticales sino horizontales, aunque hagas el caso que ya te sabes, no te va a tocar skip de esquinas. Entonces, mientras tú detectes ciertos patrones, vas a notar cómo hay skip de esquinas o no. Y una nota importante, cuando notes que va a haber skip de esquinas, es probable que incluso haya un skip completo de la capa entera, ¿vale? Entonces, eso es importante. Ahorita iremos viendo más ejemplos. Vamos a la siguiente mezcla. Esta siguiente mezcla va a ser un poquito diferente. Otro consejo es precisamente que siempre te mentalices para ya a partir de ahora dominar tu cruz. Empieza por una arista, pero si ya dominas una arista y no te cuesta trabajo verla desde la inspección, resuelve 2, luego 3 y hasta que llegues al punto en que resuelvas 4. Pero va a llegar un punto en que, aunque ya resuelvas 4, puedes irte ya por tu primer par, o puedes irte por incluso improvisar un poco. En esta ocasión yo les comenté que uso CFOP, cruz, primeras dos capas, o F2L, OLL y PLL. Pero hay algo muy importante, otra clave, pero que yo recomiendo que no lo uses todo el tiempo. Úsalo nada más cuando sea necesario, cuando notes que te conviene mucho más que hacer cruz y FOCL. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a FreeFOP. FreeFOP, en pocas palabras, es improvisar la primera parte de CFOP y el resto hacerlo como CFOP. Es decir, no siempre tienes que irte por cruz, tus 4 aristas y luego FOCL. A veces puedes improvisar 3 aristas de cruz,
primer par de F2L, cuarta arista de tu cruz. Es decir, puedes como que mezclar un poco. Como les digo, no siempre lo hagas. Yo doy asesorías de speedcubing, que las pueden ver en la descripción, y he tenido alumnos que en todas sus resoluciones usan puro FreeFop, lo cual muchas veces no está mal, pero en varias ocasiones es mucho mejor hacer cruz y luego F2L. Entonces hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. En esta ocasión sí conviene. Por ejemplo, yo aquí tengo esta mezcla, voy a hacer la cruz amarilla, pero ¿por qué conviene? Porque miren, aquí tengo esta arista y esta azul. El orden sería correcto. Si bajo esta azul aquí, es azul-naranja, entonces está en su orden correcto, azul-naranja. Bajo esta arista. Pero tengo este par. Nota importante. A veces hay pares que están resueltos pero pueden ser engañosos. A veces vale la pena hacer tu cruz aunque se rompa el par. En esta ocasión puedo preservar el par, pero sí tendría que hacer FreeFop. Estas dos, sé que con un D se van a poner en su lugar, pero es mucho más fácil si hago D', para que estén opuestas estas dos. Esta opuesta aquí. ¿Y por qué hago FreeFop y no mi cruz primero y luego mi par? Porque si hago F2 para bajar mi última arista, mi par se va a romper. Entonces, D2, meto mis primeras tres aristas, meto mi par en su lugar, aquí atrás, sin pausarme, hago esto para meter el par, R otra vez para dejar libre esta parte, B2 para meter la última arista, ya se puso en su lugar, y R', ¿vale? Lo voy a repetir, bajo esta, mi par está aquí preservado, estas no las pongo en su lugar sino opuestas, para bajar esta otra opuesta. D2, meto mi primer par, pero también enseguida meto mi última arista. Y ahí está. Como les dije, cuando voy terminando lo que ya vi en inspección, luego voy viendo lo siguiente. Entonces, hago mi última arista de cruz y ahí voy viendo mi siguiente par. Ah, ok, aquí veo esta esquina, veo esta arista. Podría ser mi primer par, pero también veo esta esquina. Voy a ver qué puedo hacer. Yo creo que lo que haría sería bajar para tener mi cruz lista. Aquí rotaría y haría estas dos piezas. Estas dos de esta manera van aquí. En cuanto voy a meter este par, como sé que sí o sí se resuelve con R, U', R', voy viendo que esta esquina se va a mover un poco, pero se va a quedar arriba. No la voy a meter ni aquí ni aquí. Entonces esta esquina me puede ayudar mucho para ver mi siguiente par. Y veo esta arista, son estas dos piezas las que voy a unir. Entonces meto mi par, luego hago estas dos. Y miren, ya vi las siguientes dos. Entonces sin pausarme, hago todo. Aquí otra cosa, sé que me va a tocar un OLL de línea. ¿Por qué? Porque esta arista se va a esconder, esta arista se va a poner a la derecha y cuando baje es un caso de línea. La verdad este caso no es tan bueno, pero, o sea, no es muy cómodo, pero bueno, ya ni modo. Y el caso de la Z, ¿vale? Entonces, bueno, ese scramble fue interesante, vamos con el siguiente. En esta ocasión vamos a ver otra cosa nueva, que realmente en muchos videos me han pedido un tutorial de ese, pues sí, de este submétodo se podría decir. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. En esta ocasión tengo una cruz muy fácil, la amarilla. Aquí hay una arista, otra y otra. Estas tres están prácticamente en su orden correcto, pero esta es la que estorba un poco. Si bajo esta, no es el orden correcto, la naranja tiene que ir acá, o la verde tiene que ir atrás. Si bajo esta lo mismo, están en orden incorrecto, pueden ver los centros. Entonces es simplemente hacer un D2. Aquí hago F y B' a la vez. F, B' a la vez, y como les he dicho, ir viendo nuestro primer par cuando vayamos acabando la cruz. Si ahorita solo dominas ver una arista o ver dos, bueno, vete por tres aristas. Si ya dominas tres, vete por cuatro. Si ya dominas cuatro, sí vete por ver tu primer par. Aquí, por ejemplo, veo mi primer par. 100% este puede ser el primer par, a menos que vea otra opción. Hago mi R2, y aquí antes de hacer el D, noté que esta arista está en su lugar. Este de aquí, y aquí es donde entra el submétodo que les dije. Eso se llama keyhole, y es simplemente cuando puedes meter una esquina en su lugar, aunque la cruz de abajo no esté ordenada, no esté en su lugar correcto. En esta ocasión, por ejemplo, aquí tenía esta esquina en la parte de atrás, pero va aquí en esta parte. En teoría va aquí, ¿verdad? Pero si yo hago un D2, la esquina tiene que ir aquí, porque es la verde, amarillo, naranja, verde, amarillo, naranja. Entonces la meto primero en este espacio que está vacío. No altero mi arista de aquí, regreso y ya está. Esto no se aplica siempre, pero en muchas ocasiones sí, y la verdad es muy cómodo. Vi mi siguiente par, y en cuanto lo voy resolviendo voy viendo el posible siguiente par. Digo posible porque puede haber otro todavía más fácil. En esta ocasión no encontré otro más fácil, tengo que rotar. Meto el par. ¿Qué otra cosa muy importante? Muchas veces veo muchas opiniones que dicen que entre menos rotaciones mejor, y eso es verdad, pero hay gente que dice que tienes que hacer 0 rotaciones y eso se me hace completamente incorrecto. Hasta el campeón mundial tiene que hacerlas, y es que si intentaras no hacer rotaciones sería posible, pero muy incómodo. En esta ocasión, por ejemplo, si quiero meter este par, sí se puede sin rotar, pero es muy incómodo que quede aquí atrás, entonces es mejor rotar, ¿vale? Lo que sí es importante es que
rotes lo menos posible, eso sí. Aquí hago mi siguiente par, hago OLL y PLL. Otra cosa, cada que te toque un caso, bueno, cada que llegues a la última capa, OLL, PLL, lo que sea, nunca rotes para acomodar ese caso. Es decir, cuando acabes tu FOCL, te toca un caso en la capa de arriba, no rotes para acomodarlo y hacer el caso ahí. Eso sería una pérdida de tiempo, ese es un error. Simplemente en la última capa, tanto para OLL como PLL, haz giros de U. Acomoda tu caso con pura U, ya sea OLL, ya sea PLL, lo que sea, pero nunca acomodes rotando. Te quita mucho tiempo, siempre acomoda con U, tanto para OLL como PLL. Siguiente mezcla, vamos también a ver algo nuevo, algo interesante, que es la Edge Cross. Mucha gente he visto que se queda intrigada cuando hablo de la Edge Cross o cuando ven Edge Cross en alguna resolución de clase mundial, y algo crucial, algo importante es, recuerda esto, a pesar de que en teoría puedes siempre hacer Edge Cross, no siempre es lo más conveniente. Es lo que te he dicho todo este video. Hay cosas engañosas que pueden parecer atractivas, pero no por eso son las mejores opciones. En esta ocasión hay una Edge Cross muy cómoda, pero a veces, aunque veas un bloque hecho, recuerda, no siempre es la mejor opción. La Edge Cross, para los que no lo sepan, es resolver tu cruz más un par de FOCL, pero todo de un solo algoritmo. Es decir, que cuando acabes tu cruz ya esté un par hecho. En cambio, lo que hemos hecho casi siempre es hacer la cruz y luego el primer par, pero no acaban las dos al mismo tiempo. En esta ocasión haremos una Edge Cross, es decir, haremos las dos cosas al mismo tiempo, una cruz más un par, pero como les digo, no siempre se tiene que hacer, a menos que sea muy cómodo, a menos que en tu mente tengas claro cómo resolver eso, porque justo también me pasa mucho esto con alumnos. Me dicen, aquí tengo una Edge Cross, y les pregunto, a ver, dime cómo harías tu cruz sin mover el cubo, dime cómo lo ves mentalmente, y me pueden decir 2 o 3 movimientos, pero no me pueden decir toda la cruz entera, que tiene 8 o 10 movimientos con todo y Edge Cross. Entonces, la idea es que si vas a hacer Edge Cross, tengas todo claro en tu mente antes de empezar. En esta ocasión tengo este bloque que se va a juntar con estas dos, precisamente, para hacer el bloque de FOCL. Tengo esta segunda lista, tercera y cuarta. Lo que yo haría sería, primero, R2 y F', para que este bloque no se rompa. Si hacía F' y luego R2, se iba a romper el bloque, ¿vale? Entonces, R2, F'. ¿Cómo acomodo esta esquina con esta arista en esta parte? Un poco incómodo parece, pero viéndolo todo desde la inspección y estando seguro que se va a resolver, como solo tengo que hacer mis movimientos ya en automático, pues realmente es rápido. Hago un D2, ese espacio está vacío, U', y al bajar esta arista con un F2, también esta arista se va a poner en su lugar. El bloque nunca se rompió porque nunca hice un movimiento que lo rompiera. D2, ahí está. Siguiente, recordemos, cuando estemos acabando el primer par, ya estamos intentando ver el segundo. Aquí ya vi mi segundo par. Roto. Ya estoy viendo mi siguiente posible par. Posible porque puede que haya uno más fácil. En esta ocasión no. En esta ocasión este par, si era el fácil, va en la parte de atrás. Y último par es el que está aquí. Aún no veo mi esquina que va con esta arista, pero ya vi la arista. Al momento voy buscando. Aquí está la esquina. Y algo importante, aquí yo puedo evitar un caso de punto metiendo el par, no así, sino así. Hago OLL y por último PLL. Vamos con la quinta mezcla. Si este video te está ayudando, deja tu like. También coméntame de qué otro cubo te gustaría que hiciera example solves y lo voy a subir. En esta ocasión voy a aplicar lo mismo que apliqué en un scramble anterior, que fue keyhole, pero esta vez voy a hacer incluso algo más allá. Esto no es que sea muy común realmente, pero a veces hay que improvisar mucho. Y aquí lo que yo haría sería lo siguiente. Esta arista, esta y esta son las que voy a hacer. Es la cruz amarilla. Y aquí haría esto. Empezaría con la cara blanca enfrente, haría R2' para poner en su lugar esta arista. Otra clave importante, la cruz sí debe terminar siempre abajo, pero a veces puedes empezarla enfrente, atrás, pero no siempre tiene que empezar abajo. Sí debe terminar abajo, pero puedes empezarla atrás, como en esta ocasión. Yo la empecé atrás, pero va a terminar abajo. Entonces hice esto, R2, luego para poner esta en su lugar hago R', ya la cruz está abajo, L, F', y esta se movió aquí. La pongo acá, para ponerla hago D, y aquí es lo que les decía, voy a usar keyhole pero a otro nivel. Tengo aquí mi cruz ya en su orden correcto, solo está a un giro de distancia, pero veo que aquí puedo usar doble keyhole. Está una arista en su lugar, está otra en su lugar y las dos esquinas están afuera. Entonces pongo primero o esta, en esta ocasión yo creo que lo más fácil sería poner esta, porque noté muy rápido que va aquí, pero no la pongo precisamente en esta parte, tengo que pasarla a un lugar que no altere ni esta arista ni esta. Hago esto, en esta parte va esta esquina. Y por último, esta esquina tiene que ir aquí atrás. Para eso, yo creo que lo que yo haría sería algo como esto, rotar. D', poner la esquina aquí. Ninguna de mis aristas se rompió. Y aquí tengo el bloque entero. E hice
cruz, más 2 pares. También roté para que mis pares queden a la izquierda y no me quedaran enfrente y fuera una rotación incómoda al final. De una vez ya hago lo que sigue aquí, veo este par. Y por último veo este de aquí. En esta ocasión me es muy complicado evitar punto. En teoría sí podría, haciendo ciertos movimientos. Pero la verdad es que para no rotar, para no hacer cosas más incómodas, tendría que hacer un caso de punto. Es lo único malo. Una que otra vez se tiene que hacer caso de punto, pero casi siempre se puede evitar. Siguiente mezcla, y casi llegando ya al final, aquí la clave es la siguiente. Si ves una cruz sencilla, no te quedes con eso y ya, ve más allá. En esta ocasión, por ejemplo, miren, mi cruz blanca es muy fácil. Están 2 aristas ya en su centro correcto, pero aparte están en orden. Azul aquí, naranja aquí, y van en su orden correcto. Aquí tengo esta y aquí tengo la cuarta. Es una cruz de pocos movimientos, así que ¿para qué nos quedamos solo con ver la cruz? Intentemos ir más allá. Aquí veo, por ejemplo, esta esquina y esta arista. Pero bueno, va a ser un poquito difícil guardar este par. Veo esta esquina, veo esta esquina. Yo creo que lo mejor sería precisamente que en cuanto estemos resolviendo la cruz, estemos buscando nuestro primer par. Aquí, por ejemplo, ya noté esto. Esta esquina y esta arista. Voy a hacer mi último giro. D2. Para ver si veía algo más fácil. Y pues la verdad, en este momento, esta la vi ya al final. Pero lo primero que vi fue esto. Entonces yo creo que me hubiera ido por esto. Saco la esquina. Roto para dejar el par atrás. Recuerden, lo mejor es dejar el F o CL atrás, para que al frente quede lo que tienen que resolver. Si lo van dejando al frente, atrás se queda lo que no está resuelto y tienen que rotar sí o sí. Aquí veo mi siguiente par, estas dos. Veo el siguiente, esta esquina. Aquí no está su arista de esta esquina, pero tampoco está en la parte de arriba. No hay ninguna arista con naranja. Entonces sí o sí tiene que estar atrás. Y sí, en efecto, aquí está. Pero aquí, nota muy importante. Veo que aquí está una esquina en su lugar y esta arista aquí. Si hago primero esta esquina y la pongo acá, me va a tocar un caso muy incómodo. Entonces yo prefiero precisamente evitar eso y hacer mejor este par. Aunque vi este primero, como noté esto, me voy primero por esto. Para resolver este par, yo haría esto. Como mi par de atrás a la derecha no estaba resuelto, no afectó en nada. Por último, me tocó un par relativamente sencillo, OLL, y aquí, por experiencia sé que cuando me toca este OLL y hay 2 iguales a la derecha, 2 esquinas iguales y 2 opuestas a la izquierda, es skip de esquinas. Posible PLL skip, en este caso no, pero al menos skip de esquinas sí me tocó. Vamos con la penúltima mezcla. En esta parte voy a hacer nuevamente edge cross, pero como les comento, casi nunca se hace. Aquí lo que yo veo es esto. Está esta arista, voy a hacer la cruz amarilla. Está esta pieza, esta arista con esta esquina, es un bloque, y esta arista. Como quiero hacer un bloque sí o sí, como quiero hacer edge cross, veo esta arista que va con este bloque. Tiene que ir esta arista hasta acá. Puede parecer un poco incómodo, pero créanme, puede ser, la verdad, fácil una vez que ya lo tenemos en mente. El movimiento sería este. Para no hacer un D' y perder esta arista que quede un poquito lejos, haría esto. D, recordando que el opuesto de naranja es el rojo. Aquí, recordando que el azul es opuesto al verde. Entonces esta arista va a ir acá atrás, pero se puede poner mientras aquí, porque esta también está en su lugar opuesto. Entonces, para no solo hacer un F, lo que yo haría es esto. L2, para esconder mi bloque. F, y ahora sí regreso a mi bloque y aparte esta arista se va a salir. Ya tengo mi bloque, mi tercera arista. Esta arista va a ir acá. Entonces hago D', R, pero ¿por qué no hago R2 sino un R? Porque si hago R2, sí se pone en su lugar, o al menos en su cruz y estando a un giro de distancia, pero puedo aprovechar y hacer R y poner esta arista en su lugar. U2, R. Lo que les digo, cuando estemos acabando la cruz o nuestro primer par o el segundo, siempre estamos viendo lo siguiente. Si acabo mi cruz ya estoy viendo lo siguiente. Si acabo mi primer par ya estoy viendo el siguiente par. Aquí con un D', ya tengo aquí mi bloque, pero ya vi mi primer par, mi segundo par más bien. Hago mi segundo par, ya vi el tercero también, que es este. Y estoy buscando el cuarto, que es esta esquina y esta arista. Aquí la verdad me tocó un caso pues un poquito incómodo y... ay, ahí se me fue un poco, PLL. En esta última mezcla aplicaremos otros conceptos avanzados, pero ya no será edge cross, ya no será keyhole, sino look ahead. Que bueno, la verdad es que todo el tiempo lo hemos visto el look ahead. Los que no lo sepan, el look ahead es precisamente la habilidad de que mientras resuelves un paso, estás viendo lo siguiente. Lo que les decía, mientras haces la cruz, ves tu par. Mientras haces el primer par, ves el siguiente y el siguiente y el siguiente. En esta ocasión, yo aquí quiero hacer mi cruz, pero a la vez ver mi primer par. Por ejemplo, aquí tengo esta arista, voy a hacer la amarilla. Arista y arista en su orden correcto, aún no están en su lugar, pero están a un giro. Esta arista, si la bajara, estaría también a un giro. Y esta es la única que está un poco lejos, tiene que ir acá a la izquierda. Lo que yo haría sería lo siguiente, sería F'. Y aquí ya noté que tengo estas dos
un poco a la vista estas dos piezas y también estas dos, esta esquina y esta arista. Con un U2 para poner esta arista en su lugar, mi esquina que estaba aquí se pone acá, resolviendo un par. Pero también noto que puedo acomodar estas dos piezas y resolver primero ese par y luego este de acá. Si hago un L2, sí es fácil, se puede resolver la cruz muy fácilmente bajando esta arista, pero puedo ir más allá y mover esta esquina sin alterar mucho de aquí, de toda esta sección que he visto. Esta de aquí, estas dos piezas, solamente voy a alterar esta. L', U, L'. Sí puse la arista en su lugar, pero a la vez, esta esquina se acomodó acá atrás, acomodo mi cruz y aquí resuelvo estas dos. ¿Por qué? No resuelvo primero esta porque este par es muy sencillo y me deja muy fácil este otro par. Meto este par, este de aquí lo meto enseguida. Se resolvió casualmente este par, esto fue suerte. Hago mi último par, OLL y PLL. Como les digo, en la última capa no roten, giren para acomodar esa capa. Nuevamente voy a explicar esta mezcla. Hice F' para poner esta arista en su lugar, U2 y aquí tengo la vista un par y el otro par. ¿Por qué no solo hago L2? Porque la verdad me conviene mucho más acomodar esta esquina y hacer primero este par que hacer este otro par y que este par quede incómodo. Entonces lo que haría sería lo siguiente: L', U, L', D' para poner la cruz en su lugar, hago este par y enseguida estas dos que van a quedar así. Hago el siguiente par y último. Algo muy importante y último consejo clave: nunca te sientas presionado por practicar con inspección. La inspección es importante, pero cuando estás mejorando, cuando estás practicando, trata de inspeccionar 10, 20, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, pero practica para que puedas ver más allá de lo que ya ves ahora. Si solo ves 2 aristas en tu cruz, practica aunque tu inspección sea larga para ver 3 aristas. Si ya ves 3, ve 4 ahora, aunque tu inspección sea larga y también aunque te equivoques, es prueba y error. Y por último, si ves ya cruz más un par, de repente intenta experimentar, hacer keyhole, hacer otras cosas, doble keyhole, edge cross de repente, pero no siempre, free fop. Aquí por ejemplo yo pude ver 2 pares, pero también porque mi inspección fue un poco larga, más que lo usual. Entonces yo les recomiendo mucho que practiquen utilizar inspección larga y no que siempre sea máximo 10 o 15 segundos. Muchas gracias por ver este video. Te dejo aquí y en la descripción un video sobre puros example subs de cruz. 50 example subs de cruz para que domines por completo ese paso. Y recuerda, cualquier pregunta que tengas, coméntala y trataré de responder. Muchas gracias por ver y recuerden, sigan cubeando.